¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del automovilismo de Perú y de todas partes? Bienvenidos al tercer episodio de los podcasts, de las charlas del deporte motor que tenemos siempre que hay Rally Móvil Perú en este país. Como de costumbre, me acompaña en estas conversaciones Ramón Ferreiro. Sin más demora, procedo a saludarlo. Buenas noches, Ramón, ¿cómo te va? Buenas noches, un saludo a todos, muy contento de que estés por acá y ya estamos en la tercera fecha del Rally Móvil Perú 2026. El año está pasando rápido y ya listos para empezar este rally que en ruta, le hemos hecho hoy día la ruta, se ve espectacular. Es verdad que el año está pasando rápido, ya estamos en mitad de temporada deportiva, considerando que la categoría tiene un calendario de 6 fechas puntuables en el año. Nos acompaña Ramón, el actual campeón de 2 ruedas motrices, con un auto de Rally 4, un Peugeot 208. Beto Matos, también le damos las buenas noches a él. Gracias por acompañarnos, Beto. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz acá con ustedes en la entrevista y feliz de estar en Huancayo en la tercera fecha del Rally Móvil. Tenemos, Ramón, muchas consultas interesantes para hacerle a Beto, para todos nosotros conocerlo mejor como figura emergente del automovilismo y joven piloto que es aquí en Perú, pero para que nuestros seguidores también vayan conociendo poco a poco las figuras que animan a esta especialidad. Sin embargo, nos convoca centralmente la tercera fecha en Huancayo, una ciudad importante en la serranía peruana, con 500.000 de habitantes, ni más ni menos. Es una ciudad importante en todo el país, pero en historia de deportivo mecánica también, ¿no? Porque tiene raíces profundas vinculadas a estos caminos tan exigentes, pero tan bonitos que nos propone el Valle del Mantaro. Y la edición 2026, que es tercera fecha del Rally Móvil Perú, no es en absoluto la excepción a esa historia y al presente que se viene este fin de semana. Como consecuencia de todo esto que estoy diciendo, me gustaría que nos hagas una reflexión de tu larga vida relacionada al Huancayo automovilístico, del Ramón Ferreiros niño que venía a veranear o a ver carreras acá y que luego las corrió y las ganó. Empecemos por ahí. Las historias que te he contado yo, sí. Claro. Bueno, yo a este hotel de aquí, que estamos en este hotel, en el Hotel Huaychulo, que tiene también mucha historia del automovilismo, venía de muy pequeño a pasar algunos días de vacaciones con la familia, pero después la primera carrera que yo vi en mi vida fue Caminos del Inca. Un Camino del Inca, yo de haber tenido en ese momento unos 11 o 12 años, primer Camino del Inca que vi. Yo había visto algunas carreras antes, pero primer Camino del Inca. Y con mi padre nos vinimos hasta Huancayo y vimos la llegada acá, entrando a Huancayo por la margen izquierda, antes de Concepción, que hay una zona con una curva y la verdad que fue espectacular. Los autos venían rapidísimo. Era un buen momento del automovilismo peruano en ese momento. Había un montón de inscritos, varias categorías, muy peleadas todas. Y la verdad que me quedé impresionado, dejaban huellas negras en la pista porque era entrada en asfalto y era espectacular, ¿no? Y después ya vino la época, bueno, yo ya corría y empiezo a correr el campeonato sudamericano y no había una fecha en el Perú del sudamericano. Sin embargo, a mí me descontaban puntos en una de las fechas, en Argentina además, la más difícil, porque a cada piloto local le descontaban puntos por la localía, porque supuestamente tenías una ventaja. Entonces ahí se tomó la decisión de que busquemos la opción de tener un rally en el Perú. Y ahí es donde el Automóvil Club de Huancayo me invita a ver las rutas. Yo veo las rutas y digo, sí, acá se puede hacer un rally internacional. Y trabajaron durísimo y en el 2005 se hace la primera fecha del campeonato Codasur acá en el Perú, que realmente históricamente es la primera fecha internacional FIA de un campeonato FIA que se corrió en el Perú. Porque en rally, ¿no? Porque no, antes había habido algunos rallies internacionales, Camino del Inca internacional, pero esta era la primera fecha internacional. Y fue para mí una fecha conmemorable y que me trae muchos recuerdos. Me quedé en este mismo hotel. La carrera terminaba aquí muy cerca, en un tramo que vamos a correr también este fin de semana, y logro ganar el rally, la general, acá en Perú, representando al Perú con miles de espectadores. Entonces, ahí empieza toda una historia del rally aquí en todo el Valle del Mantaro, que creo que es lo que hace que haya tanta afición, que es la que ven ahora los pilotos jóvenes, ven mucha afición en esta zona, que conoce también del rally, saben cómo ir a verlo, conocen de las categorías y todo, pero yo creo que todo nace de esa época, que es así ya una generación completa que vivió esos años donde acá hubo rally sudamericano. Beto, bueno, sos el actual monarca en la tracción simple con los autos de Rally 4, lo decíamos al inicio del programa. Te tocó competir acá el año pasado, has estado haciendo relevamiento del terreno también en estos momentos previos a la largada. ¿Cómo definirías al Rally de Huancayo? Porque
Se sube mucho, se baja mucho, se pone angosto, se pone ancho, hay precipicios, tiene muchos condimentos, ninguno es fácil. No, así como tú lo has dicho, hay de todo un poco. Hoy día que hemos hecho casi toda la hoja de ruta, hay partes muy angostas, hay partes muy anchas, hay partes muy rápidas, muy lentas, hay varios vados que son para parar. Abismos hay bastantes también, hay muchas curvas que dices cómo voy a pasar por acá, pero bueno, ya es cuestión de resolverlo. Creo que es importante mantener un buen ritmo, no cometer errores y terminar la carrera, que es lo más importante, ¿no? Ya lo creo. Ramón, para esta fecha se ha programado, o es una impresión mía, de repente estoy en lo cierto, de repente no, vos lo sabrás explicar mucho mejor, un trabajo mucho más concienzudo y más estricto, si cabe el término, para reforzar toda la cuestión que tiene que ver con la seguridad. Sí, de todas maneras, ¿no? Se está trabajando muchísimo en eso este año. Es complejo porque acá la verdad que en nuestro país no se ha planteado mucho el tema de seguridad en las carreras como se tendría que hacer, pero tenemos que avanzar muchísimo y sobre todo en el rally móvil, que yo tengo mucha presión de afuera, de la marca patrocinadora principal, que es una marca mundial, que me dice, oye, esto es lo más importante, ¿no? Esto es lo que hay que hacer y esto es lo más importante, y estamos trabajando muchísimo en eso. Traemos a alguien de afuera que refuerza todo el tema de seguridad específicamente para eso, un experto en rallies internacionales. Bien. Y aparte le metemos bastante trabajo y bastante inversión de la que hay, porque tampoco es que tenemos tanto, pero de lo que hay para reforzar el tema de seguridad en la carrera, ¿no? Entonces en eso estamos y haciendo todo lo posible, ¿no? Siempre se va a poder hacer más y siempre es necesario hacer más, pero yo creo que estamos haciendo mucho más de lo que se hizo anteriormente. Beto, los que conocemos a Ferreiros desde hace largo rato, o sobre todo con la ayuda de estos podcasts que empezaron en 2026, él tuvo la oportunidad en ellos de contar el niño que fue ya apasionado por las carreras de auto y más específicamente por el rally, del apoyo del papá y todos sus inicios en su trayectoria deportiva. ¿Cómo nace el gusto o la pasión por el automovilismo que te lleva a vos, ya nos vas a contar a qué edad, a ser piloto? Sí, de hecho todo comenzó por mi padre, que corre hace muchos años. Yo comencé a ir a los rallies por él, muy chico. He venido a Rallys Cubasur acá a ver, era un show increíble ver los rallies, el Subaru del World Rally Car, el Peugeot, era una locura verlos pasando por acá. Pero sí, comenzó así. De hecho, luego se dio la oportunidad de subirme de copiloto de mi papá. Creo que la primera vez que me subí tenía 16 años, posiblemente los más jóvenes que han habido, y ahí fue donde todo comenzó, ¿no? Luego de eso, sí, el tema, digamos, de subirme al mando del auto, sí, se tomó bastante tiempo, más por un tema de estudios o de trabajos que no me permitían, digamos, estar muy metido en el tema, y para, digamos, correr un campeonato necesitas bastante tiempo. Y nada, así comenzó con la experiencia de mi padre. He corrido varias veces caminos del Inca con él, he corrido muchas carreras con él. Y el año pasado se dio la oportunidad de comprar el auto y no la pensé, ¿no? Vi que iba a ver el rally móvil. Nosotros trabajamos mucho con móvil. Hablamos con Ramón justo del tema, nos explicó cómo iba a ser el tema y cerramos todo. Adquirimos el auto y comenzamos el año pasado a correr, ¿no? Está haciendo una carrera rápida el hombre con buenos resultados deportivos. Ramón. Comenzó un poco tarde porque se dedicó a otro trabajo, que además es mi pasión, que es la aviación. Pero acá el señor es piloto comercial. Algo sobre lo que le queríamos preguntar. Capitán de aviones, o sea, siendo tan joven, tiene ya muchísimas, unas cuantos miles de horas, entiendo, de vuelo. Y es, bueno, espectacular que tú puedas ser además piloto de avión y piloto de rally, ¿no? Que son mis dos pasiones. Qué lindo, sí, en verdad. Te felicito por eso, ¿no? Sí, gracias. No, de hecho, yo también me enamoré de la aviación hace muchos años. Saqué mi licencia de piloto cuando tenía 18 años y empecé a volar, y sí, es un tema que siempre me ha gustado. De hecho, yo no lo conocía antes de, digamos, tuve un acercamiento al mundo de la aviación y al toque dije, no, voy a estudiar esto acá. Me dediqué a eso durante muchos años. De hecho, no estoy volando actualmente. Dejé volar hace varios años, pero me encantaría retomarlo de alguna manera. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si pronto puede ser un buen momento para hacerlo. Agradecemos la gentileza a la gente del hotel que en esta noche bastante fresca nos ha acercado unos buenos té que vamos a convidar acá a nuestro invitado Beto, al responsable principal del Rally Móvil 1, acá hay para endulzar, y vamos a charlar. Es charla de café, es charla de té, lo mismo da. El tema es irnos conociendo mejor en cada momento. Ramón, difícil, ¿eh? Todo lo que tiene de lindo
por lo que hablábamos hace un ratito con Matos, lo tiene de exigente. Esa es una palabra que lo definiría bien al Rally de Huancayo. Sí, de todas maneras, ¿no? Es un rally desde cuando yo lo corrí por primera vez en el 2005. Es un rally que te reta mucho, ¿no? Te reta mucho como piloto, tiene de todo, ¿no? Hay varios tipos de cambio de piso, de cambio de ritmo, bastante altura, en algunos casos subidas, bajadas fuertes, que en principio a mí es lo que me gusta, ¿no? O sea, las subidas son interesantes porque cuando estás subiendo tienes que ser muy preciso con el auto porque cualquier error se paga mucho más caro, sí. Porque pierdes mucho más tiempo, el auto pierde inercia, pierde velocidad y se demora mucho más en recuperarla cuando estás en una subida. Además es mucho más fácil perder tracción y todo. Pero en la bajada es donde yo, por lo menos cuando yo corría, era donde yo trataba de hacer las diferencias, ¿no? Entonces yo trataba de planificar la carrera de que en las bajadas, y sobre todo si son bajadas largas, ahí darle con todo y tratar de sacar ahí la diferencia. Y tú has visto hoy día que tenemos tramos tramos largos con bajadas muy espectaculares y muy largas, donde yo estoy seguro que ahí el reto va a estar en los pilotos y los pilotos más concentrados y más mandados son los que van a hacer la diferencia, ¿no? Beto, habíamos dicho, se trepa bastante. ¿Sufrirán los neumáticos o predominan aquellos sectores donde el piso está mejor y no tan lavado con tanta piedra como el otro? Y en las bajadas, ¿sufrirán los frenos o las bajadas no son tan extensas como para pensar que ese puede ser una parte mecánica del auto que sea exigida por demás? Sí, en ambos casos creo que los dos exigen bastante, ¿no? Al menos mi auto, que es tracción delantera, las subidas escarba mucho, es un poco encontrar el grip, en qué momento el auto sube y no estar escarbando. Y sí, o sea, las llantas delanteras son los que más sufren, las traseras un poco menos. Las delanteras sí las cambio después de cada vuelta porque sí se destruyen. El tema de los frenos también, como que tenemos mucha subida, mucha bajada, para ir rápido tienes que frenar. Entonces se gasta bastante también el freno. Pasa a veces que en algunos primes de bajadas muy largas llegas y luego te das cuenta que el freno no está como empezaste, ¿no? Entonces es importante revisar eso. Estamos usando un verbo que casi nunca podría gustarle a nadie, que es el verbo sufrir. Y en el caso tuyo, en el rally anterior en Jauja, sufriste la rotura del motor del lindísimo Peugeot 208 Rally 4. Eso fue en el agua. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo se solucionó? Sí, de hecho creo que sí, fue un poco el tema del agua, había demasiada agua, o sea, para ser honestos era demasiada agua la que había. Mi auto es un auto súper bajo, no tiene un snorkel preparado para agua. De hecho, la primera pasada el auto sufrió bastante, pasé a las justas. La segunda pasada dije, tengo que pasar de nuevo, ¿no? Lastimosamente no se veía muy bien la huella, era muy grande el charco y muy largo, entonces tú comenzabas acá, terminabas acá, pero no sé exactamente por dónde estaba la huella. Entonces yo me salí un poco de la huella al parecer y eso hizo que el agua suba. O sea, bueno, al salirte de la huella fuiste a un lugar más profundo. Exacto, sí. Y el auto se apagó. Claro. Y fue todo un tema sacarlo de ahí porque venían más autos atrás. Tuve que bajar del agua, no habían personas para ayudarme. La primera pasada sí había un montón de gente que estaba ayudando. Cuando en la segunda pasada no había nadie, estábamos Álvaro y yo empujando el auto. Muy difícil sacarlo de ahí. Venían más autos, también la preocupación de darle espacio a ellos, sí, porque no era la voz que alguien más se queda atrás. Salió una señora de la nada, agradecidísimo con la señora. Se levantó los pantalones, se quitó las medias, nos ayudó a empujarlo, logramos sacar el auto. Guapa. Y en ese momento, en verdad, lo único que quieres es terminar, ¿no? Entonces, sí, hice lo que pude para arrancar el auto. No fue la mejor decisión, obviamente. Igual me quedé tirado ahí y cuando abrimos el motor, claro, ya le había entrado demasiada agua y se terminó doblando la biela y tuvimos que cambiar de motor. ¿Solución? ¿Estás estrenando motor francés ahora? De hecho, corrí la fecha pasada del Rally Presidente de la República con ese motor y ahora es la segunda carrera con ese motor. Perfecto. Ramón, qué curioso, hasta qué raro, si pudiéramos decirlo así también, que a tan poquitos kilómetros en el departamento de Junín, en el Valle del Mantaro, de aquí a Jauja, de hecho el aeropuerto operativo para quien vuela a Huancayo es el de Jauja, siendo una ciudad más chica, que el rally anterior y en el anterior hubo promedios más altos, se subía y se bajaba también, pero eran faldeos más suaves, las curvas fluían más, las rectas había más y eran más largas, y acá hay, ¿qué? 800, 900 curvas, van a sacar bíceps los muchachos, ¿no? De tanto volantear. Sí, no, son diferentes tipos de rally, si bien se corren en la misma zona y bastante cerca, yo estaba seguro de que eran diferentes caracteres de cómo es la ruta, ¿no? Entonces,
Yo creo que eso es bien interesante porque estamos en una zona donde hay bastante afición de fácil acceso, una zona importante para el centro del país, que yo diría que dentro del centro de la serranía peruana es la ciudad más importante y comercial, y muy contento de poder estar acá y correr 2 fechas aquí, ¿no? En Huancayo, ¿no? Y que sean así diferentes, ¿no? Diferentes climas también. El tema del agua fue lo que nos complicó la vez pasada, pero ahora estamos más secos y ahora va a haber un poco más, va a haber polvo, ¿no? Bastante polvo en algunos sitios, pero nada, el rally es espectacular. Yo quería comentarle que cuando hablaba Beto de la tracción y de cómo tiene que ir buscando la tracción, yo siempre lo digo, ¿no? Y hay veces que hay pilotos que se quieren saltar a de frente ir al 4x4, lo que yo te decía, empezar en una tracción simple, y el hecho de poder ser el ganador de la tracción simple es importantísimo. Sí. Son como ahí sí que son 2 categorías totalmente diferentes, ¿no? Si bien hay diferentes categorías por potencia y todo, entre un 4x4 y una tracción simple sí hay una diferencia abismal. Pero el tracción simple enseña. Siempre el tracción simple tiene que tener su propia categoría y su propio reconocimiento, pero es lo que realmente te enseña por eso que los Rally 4, los Rally 5, y ahora han creado el Rally 6, pero tienes el Rally 6, el Rally 5 y el Rally 4, están creados para eso, para que los pilotos aprendan a poder buscar la tracción, porque eso es lo más importante en el rally. Además aunque tengas 4x4, sí, tienes que estar siempre buscando la tracción. Además, un dato no menor es que Beto no es que tripula cualquier tracción simple, sino que Rally 4 es la expresión tecnológicamente más avanzada de autos homologados FIA en la actualidad, ya desde hace algunas temporadas, o sea que está con un medio mecánico de lo mejor que pueda estar en 2 ruedas motrices. Pero a propósito de eso, la charla nos ha llevado a una pregunta inevitable. Ha vuelto a correr tu papá con los muy lindos Ford Fiesta Rally 3. Seguramente el papá se divierte mucho manejando con su navegante. ¿Qué futuro hay en ese Ford Fiesta Rally 3? ¿Es para Beto Mata? En teoría sí. Qué bueno. Hay que ver si en la práctica. Vamos a ver. De hecho, el tema es que mi papá ya se quería retirar del automovilismo hace unos años. Lastimosamente, en su último intento, que fue en Caminos del Inca, que también fue conmigo copiloto, fue una experiencia no muy buena. Ajá. El auto falló en prácticamente todos los días, entonces fue un dolor de cabeza más que, digamos, su despedida de Caminos. Y siempre estuvo con el bicho de querer regresar, y se dio la oportunidad de comprar Rally 3. Yo ya tenía Rally 4 y, o sea, ya que se lo compre, ¿no? Al final ya tenemos armado todo el circo, ya sabíamos a qué fecha iba a ir yo y todo, se sumó al plan. Y la idea es el próximo año ya que me dé el auto, ¿no? Has tenido, seremos curiosos, ¿no? Ya que estamos, ¿has tenido la oportunidad de probarlo de alguna forma? Sí, lo manejé cuando él lo probó por primera vez en las Pampas de Asia. Yo también estaba con mi auto y no estaba seguro si manejarlo o no. ¿Te lo prestó una vueltita? No, me lo presto normal, no, pero yo de repente no quería sentirlo mucho porque luego iba de repente a sentir que mi auto era muy lento. Le di una vuelta. Te ibas a enamorar del otro. Sí, no, le di una vuelta y dije, no, esto es otra cosa. O sea, ¿sí? Sí, te da mucho más confianza. Siento que el auto anda mucho más hacia donde tú lo llevas y la tracción se siente. O sea, se siente el 4x4 en el auto. Y al manejar tracción en las 4 ruedas, que se va por trayectorias distintas, las reacciones de lo que muerde adelante, que es la tracción del frontal del auto con respecto a la cola, que saca menos o que saca más, y luego el 4x4, ¿lo notaste muy distinto al manejarlo? Sí, lo noté bastante distinto. ¿Más fácil o más difícil? El 4x4 más fácil. Sí. Sí, yo siento que el Peugeot a veces lo tienes que manejar muy fino porque a veces la cola se te mueve un poco, ¿no? En cambio, en el otro auto siento que solamente dispara, va recto, claro, y te hace sentir más cómodo. Al final estás más cómodo, vas más rápido. Claro. Ramón, ¿qué carreras estas del Valle del Mantaro? Porque están entre las más altas de América, hablando literalmente, ¿no? Propio de la cordillera de los Andes tan hermosa que tenemos los americanos, pero hay partes donde en el relevamiento de la ruta que se ha hecho se registraban 4.350 metros sobre el nivel del mar. Un dato matemático simpático, difícil también de asimilar, sobre todo no para nosotros, que es hasta ahí lo que sabemos de geografía en ese sentido, de la altitud sobre el nivel del mar, pero pobres autos, ¿no? Los autos, ¿los sienten a eso de la altura? Yo tengo una historia de una vez un ingeniero, cuando recién se empezaban los ingenieros a ver temas de electrónica, sí, un ingeniero inglés, entonces le dije, oye, pero mi carro, un Peugeot que yo corrí hace años,
Tengo que programarlo para correr. Voy a estar corriendo entre 4.000 y 4.500 Sí. metros. Me dijo, no, yo hago programación para autos, no para aviones, ¿no? Por si acaso. Te dijo el inglés. Claro, ¿no? Yo hago programación para autos, no para aviones, ¿no? O sea, no. Pero sí, Un poco chiste, un poco serio. Claro, acá estamos acostumbrados a eso, ¿no? Porque acá se corre siempre En altura. a esas alturas. Sí. La geografía del Perú es así. Yo estoy seguro que tenemos la opción de poder tener un campeonato que tenga mucho más rutas con menos altura, que es lo que también me gustaría. Por eso podemos anunciar ya que la próxima fecha va a ser en el norte del Perú, en Piura, y donde la altura máxima va a ser 360 metros. La Ya lo tengo máxima, medido, la la máxima. máxima de la carrera. Ok. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener esa variedad. Estamos en el Perú, tenemos que correr en altura. Sí. Yo estoy seguro que la altura, como lo conversamos en un momento, hasta para a futuro, a un evento de campeonato mundial, tienen que buscar eso porque es el máximo reto para un motor. Sí, para sí, un claro. motor, para la performance de un motor, el máximo reto es que funcione bien en la altura y también para el deportista, ¿no? Porque la altura también te cansa como deportista en todo sentido. Yo me acuerdo cuando venía demasiado en una zona así de muchas curvas, yo sentía como ya me faltaba un poco el aire a la hora de estar manejando, ¿no? Entonces, Cansaba. También no te cansa, pero te empiezas a agitar, ¿no? Y eso también te merma un poco, ¿no? A propósito de esto de la altura, tenemos una merma de rendimiento del auto. ¿cuánto por ciento? Sí, yo calculo que es aproximadamente, bueno, en teoría debería ser entre 10 y 12%, porque dice que son 2 a 2.5% por ciento por cada 1000 metros que va subiendo, pero yo diría que puede ser hasta 15% la diferencia en los motores turbo, ¿no? Si no tienes turbo puede ser 40%, ¿no? Mucho. Pero en motores turbo es un 15%, pero que sí es bastante. Sobre todo que el motor turbo y estos autos están hechos para ir en un régimen de torque seguro. Ideal. Seguro. Entonces, si caes de ese régimen, se muere el motor, ¿no? Entonces hay que estarlo controlando bien y para eso también es muy importante la hoja de ruta, porque si tú en la hoja tienes que anticipar y usas un cambio a veces un poco más bajo cuando estás yendo cuando estás más en altura, ¿no? Porque si no el auto no sale. Beto acaba de hacer un anuncio que no se conocía y que es importante, lo estamos haciendo público ahora, de que próxima fecha, norte del Perú, no muy lejos del Ecuador, Piura va a ser esto y lo que empezamos, que era a nivel del mar directamente, balneario de Asia. ¿Tenés definido en materia de lo que son tus gustos, qué tipo de rally preferís? Mira, me gusta la pista que hay en la sierra porque no te encuentras con mucho piso rocoso, que es lo más complicado, porque hay muchas veces que en los rallies de la costa, que es más un tema de esquivar piedras que poder ir rápido o reventar llanta, que es algo que nadie quiere. Seguro. De hecho, me gustan más los paisajes que hay en la sierra, pero también tienes el tema que tienes muchos abismos y hay veces que también se te cruzan animales. O sea, creo que a mí me gusta más la sierra. Sí. O sea, el tipo de camino o jauja más parecido a eso. Pero pregúntale después de fines de junio. No, pero yo le doy la fe a Ramón con las pistas que tiene, porque de hecho sorprendió mucho el año pasado en Trujillo, que creo que había un tema ahí que se decía que no hay pistas, que no hay pistas. Y sí que había. O sea, Hermoso. creo que lo mejor del año pasado fue lo de la Sierra de Trujillo, unas Ahí pistas está. alucinantes. Pero era sierra, ¿no? Pero eran bonitas. Sí. Pero esta vez tenemos una zona muy interesante que tienes curvas, tienes cambios de ritmo, tienes todo y es relativamente baja altura, ¿no? Claro. Que es lo que vamos a experimentar ahí, pero definitivamente el correr en la sierra es lo que a los peruanos más les gusta y les acomoda, porque los ralistas peruanos son corredores de sierra, de montaña. Sí. ¿Decías algo de junio? En junio, pues después de junio pregúntale. Que le pregunte el mes que viene. Sí, está bien. No, yo sé que van a haber buenos pisos en Piura. Sí, claro. Está bien. Y lo otro que es interesante conversar, que déjame preguntarle, tú llevas el programa, pero quiero preguntarle también, aprovechando por que está supuesto. acá. En esta fecha hay 4 autos Rally 4. A mí me gustaría que haya mucho más. Yo creo que es una categoría que podría ser súper interesante en nuestro país y Debería. En Ecuador, en partida, hay como 15 Rally 4. ¿no? Muchos. Es un país donde ha crecido mucho la categoría Rally 4. Prácticamente donde más hay en Sudamérica. Sí. Es donde más han vendido en Sudamérica. Sí, claro. Comparado a Chile, Perú. Creo que lo mismo de Chile, Perú lo han vendido en Ecuador. No tenemos mucha noticia acá de lo que hay en Ecuador, pero están en un muy buen nivel. Sí. Y yo creo que esperemos que para esa fecha puedan venir varios pilotos de allá
y podamos tener cada vez más autos en esa categoría. Sí sé que están viniendo más. Yo sé que ahorita en camino a Perú hay como 3 o 4 Rally 4 adicionales que ya están comprados y que están camino acá. Hace Así falta. que esperemos que sigan subiendo y que los pilotos les guste y aprovechen y entren, porque yo creo que es un carro bien interesante para los que están comenzando y para alguien que quizás no tiene la opción de subirse a un 4x4. Como siempre, uno que está en el tema de la comunicación social y hace programas de este tipo, las opiniones que da son meramente personales. Yo voy a dar una personal. En diciembre último yo vi a lo largo de estos años la incorporación de los Rally 4 en Perú, en Ecuador, en menor medida en Paraguay. Con los que se trajeron de Francia y se hicieron también clonados con elementos franceses en la planta Peugeot Argentina, los poquitos que haya en Brasil, pero los vi correr, ¿no? Es decir, desde afuera en mi rol de periodista. Sin embargo, a fines del año pasado, en el Motor Show de Chile, en Laguna Carena, en las afueras de Santiago, el ya consagrado campeón nacional Mario Parra, que tiene el único Opel Corsa del continente, después de todo, el Lancia Y, el Peugeot 208 y el Opel Corsa son el mismo auto con otra cáscara, son todos Stellantis, y me llevó a dar una vuelta porque en las prácticas libres, sí. Y a mí, que como viejo periodista me habían llevado a dar vueltas en todo tipo de vehículos, más rudimentarios y más antiguos, a campeones mundiales como Didier Oriol en la Toyota Celica en el año 94 y todas las escalas intermedias, me sorprendió muchísimo este Auto Rally 4, gratamente, por el recorrido de suspensiones, porque ese motor 1.2, 3 cilindros turbo tiene un torque que uno no lo diría si se mentaliza con esas cifras de ingeniería, como 1200 y esta fuerza y esta potencia y esta salida de abajo y con un cilindro menos y el turbo tanto tira así. Entonces realmente el conjunto suspensión, freno, caja secuencial, nueva ingeniería motorística te deja boquiabierto. Es un poco lo que pasa acá, ¿no? Los pilotos dicen que un carro con un motor 3 cilindros, 1200, no, yo no me compro ese auto para correr. Y anda muchísimo. Sí. Y anda, bueno, claro. Esto lo sabes, el campeón. Sí, no, claro. Yo he visto muchos comentarios también en internet de que la gente comenta como que o sea, no encuentran la lógica de cómo un motor 1.2 de 3 cilindros puede andar, o sea, y dicen que no anda, pero sí anda. O sea, no, anda mucho. Es un gran mérito de los ingenieros que se han roto la cabeza para crear un concepto que parecía irreal y que sin embargo llevado a la práctica es fenomenal porque las prestaciones están sobradamente. ¿Cuántos HP tiene el auto? Tiene 220. ¿Quién hubiera dicho? Sí. No se le sacaban hacia fines de los 80, principios de los 90, en autos comunes muy preparados, grupo A, digamos, motores de grupo A un 2 litros, no le sacaba 180, el caso de los argentinos que pululaban, por ejemplo, los Renault 18, te acordarás que eran los que más andaban, no le sacaba 185 caballos ni con todo el esfuerzo de Berta, sí, claro, que entiende del tema. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería es un gran logro lo que se ha hecho con los Rally 4. ¿Te quedan consultas para hacerle a Beto, Ramón? No, estamos tranquilos y nada, que yo creo que es excelente que el primer año, o sea, seguir un poco los consejos del primer año. Te acuerdo que te decía, ya tienes que ir a terminar, y eso yo creo que es lo que te ha dado la experiencia para ya cada vez estar pisando más y poder ya llevar el auto a su límite y que este año te vaya súper bien para que ya el próximo año tengas ese premio de subirte al Rally 3. Sí, yo también sí he sentido una evolución frente al año pasado con este año y de hecho todavía hay espacio para seguir mejorando, así que claro, todavía hay varias carreras, la idea es ir mejorando y el próximo año con fe en el Rally 3. A mí me queda una, Beto, es un buen momento para de repente hacerle conocer a los seguidores del Rally Móvil Perú cómo se conforma tu equipo, si quisieras agradecer, si quisieras mencionarlos, y que hables también, porque tratamos de ser lo más inclusive posible, porque no lo conseguimos de otra manera, porque además todo el mundo lo merece de esa forma, para que hables del navegante, equipo y navegante. Sí, no, de hecho, yo tengo un equipo que tengo personas que trabajan conmigo y también la gente de Garabato, que es muy conocido aquí, tiene muchos años metido en el tema de mantenimiento para autos de competencia. Tengo un jefe de equipo que también me resuelve todo, tiene todo muy bien alineado. Y no, en verdad agradecerles a ellos porque creo que en todas las carreras llegamos a tiempo, estamos
nunca tenemos problemas por temas logísticos o porque hay una mala coordinación del equipo. Entonces eso te ayuda a ir mucho más tranquilo a la carrera y no estar estresándote por cosas que no son razón, ¿no? Entonces me permite enfocarme más en la carrera. Y con Álvaro, mi copiloto, comencé con él el año pasado, de hecho solamente corrió con él todas las fechas. Nos entendemos bien, tenemos personalidades bastante parecidas. Él tiene también experiencia de copiloto, ha corrido varias carreras y poco a poco vamos afinando las cosas para cada vez ir un poco más rápido, que es la idea, ¿no? Ahora estamos haciendo ciertos cambios en la hoja de ruta para esta carrera, Claro. que de hecho no lo teníamos mapeado, pero dijimos, ¿por qué no, no? Entonces estamos intentando cosas nuevas y vamos a ver si nos funciona esta carrera. ¿Por qué no? Seguramente que van a funcionar muy bien. Ramón, lo liberamos a Beto. ¿El plan de ir a correr afuera de Perú? Para este bueno, año no lo tengo cerrado. Sé que Alex está yendo a Paraguay y a Chile. Por ahí, si se da la opción, nos sumamos, pero la verdad la veo un poco complicada. Claro. Hay tiempo. Matos tiene tiempo. Lo liberamos porque está cansado, tiene que levantarse temprano. Así es. Se merece porque hizo casi la primera mitad del programa con nosotros. Y así como él se va a retirar, vamos a entrar con otro invitado importante, ¿no? Excelente. También de fuste. Bueno, gracias por la invitación. Una gran jornada. Muchas gracias. Nos vemos mañana, Gracias por seguramente. la compañía. Gracias. Tranquilos, saludos al equipo. Y del mismo modo le damos paso, acérquese, señor invitado Mario Hart, por favor, tecito en mano. Uno de los grandes referentes en varios aspectos en el Perú, no solamente como piloto de competición, pero decía referente porque es uno de los hombres a batir siempre entre los UTV, esos tan forzudos y poderosos que son animadores con gran dosis de espectacularidad en las fechas del Rally Móvil Perú. Perdón. Hola Mario, ¿cómo ¿Cómo estás? estamos? Gracias por venir, tome asiento acá Gracias en por la medio. invitación. Por favor, al contrario, Perdón. gracias por aceptar la invitación. Vengo con mi tacita, pero hace frío. Hace frío, sí. Está frío. Está Sí, frío el Jauja clima. hizo frío y Huancayo hace frío. Bueno, Yo creo que está haciendo más frío Más acá frío. que en Jauja, ¿Sí? ¿no? ¿Te parece? Lo que pasa es que es otra época del año, ¿no? Entonces me dicen Dice- que yes, cuando es empieza la helada. verano en la costa, acá llueve, Acá llueve. pero hace un poco menos frío. No, Menos no voy a frío, decir sí. hace más calor porque no hace más calor. No, hace menos bueno, frío. es lo natural para la transición entre el Y acá otoño hace y mucho, el, y lo y el que invierno. lo que es impresionante acá, que justo lo vivieron ellos hoy día que acaban de llegar de viaje, es la diferencia de temperatura de cuando no hay sol y cuando sale el sol. Porque cuando No, sale el sí, sol sí. te calcinas y cuando no hay sol... Una amplitud térmica enorme. Sale el sol, te empiezas a Que- calatear y... No sabes qué hacer con la y ahí ropa. otra vez te deje. Entonces, Sí. y ahí yo creo que también hace bastante diferencia. Es otro reto más de la sierra peruana hacia los pilotos, ¿no? Cuando Sí. estamos corriendo, porque yo me creo que era bien complicado. O sea, el tema de los cambios de temperatura dentro del auto, los cambios de visibilidad, cuando tienes el sol acá temprano en la mañana y después el sol al otro lado y en la tarde otra vez el sol acá que te quita las sombras. Las sombras son una cosa Sí, sí, alucinante, porque tú vienes, no sé por qué la luz acá, en la sombra ves una mancha negra nada más, o sea, no ves Sí. qué Es como, cosa hay dentro de es la como si sombra. entraras a un túnel. Así Claro, es, ¿no? Es claro. como entrar en un túnel negro porque hay mucha diferencia de luz por la altura, me imagino, ¿no? Todo un tema, ¿no? El de la visibilidad. Mario, estamos a las puertas de la fecha 3. Sabemos que el calendario deportivo del Rally Móvil Perú tiene 6 fechas. La mayoría de los países sudamericanos se mueven en torno a las 8 competencias. Es el caso de Argentina, es el caso de Chile, es el caso de Paraguay y hasta por ahí no más, ¿no es cierto? No sé cuántas tienen en Ecuador en el certamen nacional. Ya le vamos a pedir a Ferreiros que al futuro inmediato aumente de 6 a 8, así nos divertimos más. Sería lindo. Sería lindo, ahí está un pedido. Ahí Sería más costoso, pero lindo. Claro, estos fechas más costosos, pero también uno hace lo que Pero le gusta. pero son más productos que vender a tus auspiciadores. No, por supuesto. No, y sabes qué, algo que uno lo diría, no, es una excusa, y sin embargo, lejos está de serlo, ¿no? Si uno piensa que toda esta actividad gira en torno no solamente al piloto y al copiloto, sino a la venta de repuestos, a los mecánicos, al director deportivo, a la gente que trabaja. Hay fuentes de trabajo atrás de esto. De todas maneras. En Muchísimas. cualquier categoría. Sí, sí. No, y de hecho es algo que a mí me gustaría que se pueda incrementar, ¿no? O sea, por lo general los campeonatos arrancan en marzo, abril, pero si de abril para diciembre tiras una fecha al mes, tú has tenido tus ocho Sí, carreras sí, al año. tal cual. Pero le das mucho más... Ritmo. Mucho más ritmo al campeonato, Claro. ¿no? Ahora el ritmo no viene mal. Me imagino no. que va a haber un momento en el que sí vamos a sentir Va a haber una un para, parón, de todas maneras. pero ahorita estamos corriendo prácticamente mensualmente. cada 4 o 5 semanas. Sí. Hoy en día y es rico, es Sí, bacán, sí, porque sí, te sí. sientes todavía más nos en ritmo. acomodamos, como Copa Móvil, nos estamos acomodando a un
calendario nacional que ya viene establecido desde hace muchos años, ¿no? Entonces, tenemos que acomodarnos un poco, por eso es que yo creo que 6 fechas hasta ahora es lo ideal, pero el año que viene sí la idea sería incrementar. Y hablando de ese tema de las fechas, que tú lo ves muy bien como periodista, por ejemplo, lo que pasa, los grandes campeonatos de automovilismo, los más importantes, tienen muchísimas fechas. Sí. La Fórmula 1, Plagado se de fechas. quejan los pilotos, se quejan todos, pero al final Demasiado, para mí también. Pero al final lo hacen. Sí. ¿Por qué? Porque le genera mucho más ingresos Sí, económicos sí. a todo el certamen. El Rally Mundial A todo parecido. el certamen. El Rally Mundial cada vez crece más de fechas también, ¿no? Y bueno, y el ejemplo principal, que es el campeonato de automovilismo de pilotos, donde más plata ganan todos, desde los equipos, los pilotos, los mecánicos, los organizadores y todo, que es la NASCAR. Me vas a decir que los La estadounidenses. NASCAR sí, es cierto, en Estados sí. Unidos tiene 45 fechas al año. Arrancan en 45. Sí, Claro, o sea, 45 tienen 43 oficiales y 3 que son Sí. carreras que se que no son toman, oficiales. entre mediados de diciembre, porque se le vienen muy encima, imagínate, las Sí, claro. fiestas de Navidad y Año Nuevo, se toman enero, que es invierno en el hemisferio norte, a modo de vacaciones de un año que no paran jamás, porque empiezan con las Todos los famosísimas fines. 500 millas de Daytona en Florida a mediados de febrero Sí, claro. y le meten 11 meses de corrido. Claro. Y hablando de NASCAR, justo vi hace un ratito la noticia, ¿viste? Falleció Kyle Busch, Kyle Busch. lamentablemente. Kyle Busch. Sí, tuvo una recaída Uy. de las vías 41 respiratorias. años. 41 años, bicampeón de la NASCAR, Kyle Busch, una recaída de pocos días, corrió enfermo en camionetas y en la NASCAR hace pocos días, se le fue agravando el cuadro, lo hospitalizaron y el camino fue de No mal, lo pudieron parar, de ¿sí? mal en peor hasta hoy, pobrecito. De los pilotos más famosos, más conocidos de Estados Unidos. Sí, yo tengo una ¿verdad? historia con Kyle Busch, no sé si te conté. O sea, yo fui invitado por Monster, Monster Ajá. Energy, a una carrera de NASCAR en Estados Unidos. Y yo dije, bueno, me invitarán a la zona Hospitality, pero estuve invitado todo el fin de semana, fui invitado personal de Kyle Busch, del equipo de Kyle Busch. Casualmente. Casualmente, con él. Ajá. Y además ganó la carrera. Y yo tengo una foto con él con Chupo Arriola también. Estaba Chupo Arriola, estaba mi padre. Fuimos los tres. Bueno. Y tenemos la foto, seguro ahorita me va a escribir Chupo Arriola. Porque ¿Y eso dónde fue? ¿En un óvalo? y eso fue en el centro de Estados Unidos, en un Ok. pueblito estos, pero un óvalo de 250,000 personas. ¿No sabes lo que Sí, era? llenan. Sí. No, sí, Y, brutal. y él gana la carrera y nos invitan a Victory Lane, donde ahí solamente premian al ganador. Ahí no va ni el Claro, segundo ni el tercero. sí, O sea, sí. el podio ahí es solo el ganador. Sí. Y sus invitados atrás. Y ahí estábamos nosotros ahí parados. Y tenemos nuestra foto, se tomó foto con cada uno de nosotros. ¿no? O sea, Qué pena. O sea, qué sí, pena. Es qué una pena. cosa que... Han sido meses complicados para la pérdida. No hace mucho tiempo el rally, por ejemplo, perdió a una leyenda, Sandro Munari, múltiple ganador con el Lancia Stratos del Rally Monte Carlo y otras fechas importantes. Al poco rato también perdimos a Alex Zanardi, que todo un mérito deportivo porque fue hasta paraolímpico. Sí, Alex, después de aquel accidente. tuvo 2 accidentes fuertísimos, ¿no? Primero en Fórmula 1 y luego en Pero una Indy. cosa, el accidente fuertísimo de la amputación de Indy. las piernas Fue fue en la Indy Indy. cuando la Indy estaba en una época de esplendor, en la década del 90, sobre todo en la segunda mitad, tanto que a pesar de ser muy norteamericana, los europeos la quisieron, los alemanes levantaron la mano, hicieron un óvalo, el Lausitzring, y dijeron, yo quiero una fecha, dijeron los alemanes, la llevaron, y en ese óvalo que era hiperveloz, se le puso de costado el auto a Zanardi, otro canadiense lo fue. partió al medio, y ahí sufrieron terriblemente a 320 kilómetros por hora las piernas del pobre Zanardi, ¿no? Que había sido campeón con el equipo de Chip Ganassi. Así fue piloto oficial BMW en el Mundial de Turismo, ganador de series, poleman, imbatible. Cuando se retiró de Sin piernas. sin las piernas, ya con el bus oficial Sparco BMW, sin las piernas, con el auto totalmente adaptado, Wow. ¿no? A los comandos, muy meritorio. Muy No, hacía pole supuesto. position. Hacía, sí, ganaba manejando así. series. Frenando con la mano. Sí, todo con el auto, como, Claro. como muchos pilotos claro. que se manejan de esa forma, ¿no? Con ese hándicap. Y luego fue en las Olimpiadas de Londres por primera vez, atleta paraolímpico. Y se golpeó la cabeza muy fuerte, despistándose con la bici de pedal de mano, le pegó un camión, creo que estaba estacionado, y las lesiones que sufrió fueron en escala, a ritmo Agravando. muy lento, sí, pero se le fueron agravando y se llevó la vida del pobre Zanardi ahora hace algunas semanas. Bueno, pero vamos a hablar un poco más de Mario Hart, ¿no? Mario, a ver esta pregunta.
todo el mundo te conoce por tus dos actividades paralelas, ¿no? Acá los que te tenemos más cerca por la velocidad de las carreras de auto, pero cuánta gente por la música, ¿cierto? La intensidad de tu vida, ¿es igual en un escenario frente al público que al volante de un auto de carrera? No, yo creo que mucho más intenso es el fin de semana de competencia, sobre todo en este formato, ¿no? En este formato en el que arrancas a mitad de semana, viajando, haciendo hoja jueves, viernes, con evento en la noche del viernes, la partida simbólica, carrera sábado, domingo. Es un ritmo mucho más agitado que el de subirse a un escenario por una hora en donde prácticamente llegas únicamente a cantar y terminas y te vas. Entonces, no, esto creo que es mucho más amplio. Pero además lo disfruto mucho también. Claro. Disfruto mucho el viajar, me encanta salir de Lima, correr fuera de Lima. Este ambiente entre los pilotos, ver los equipos andando por las calles, ver los hoteles llenos de pilotos, de ver a los equipos uniformados, todos con sus marcas, con sus logos. Y ver cómo el pueblo de alguna manera también se paraliza por las competencias, ¿no? Hoy día hemos estado haciendo hoja, mucha gente ahí en las partidas de donde empiezan los especiales, mucha gente en los pueblos. Entonces es lindo, es lindo. Yo de verdad que, para ser sincero, creo que disfruto bastante más las carreras que la música. El tema de la música es un momento de mucha euforia, pero es un momento muy corto, es un momento de 30 o 40 minutos, claro, que es por lo general lo que dura mi show, que también lo disfruto mucho, me gusta mucho estar en el escenario, ver a la gente cantando, bailando, mirándote, coreándote. Sí, sí. Son sensaciones diferentes, la verdad, pero el hecho de que esto sea un poco más prolongado, que dure más días y que estés por lo menos toda una mitad de semana enfocado y concentrado en esto es mucho más rico, ¿no? Ahora, Ramón, que quede claro que lo dice él, que es canchero, dominando al público, ¿no? Con la música. Claro. Imagínate, vos sos canchero al volante de un auto de carrera, imagínate si te pusieran a cantar con un micrófono, ¿qué podrías hacer? Estaría más nervioso de lo que estuve nunca en ningún rally, ¿no? Claro, de todas maneras. No podrías cantar ni la cucaracha. Pero es bien interesante porque la pasión de Mario por el automovilismo, de hecho, una de las primeras experiencias que tuviste tú en un auto después de los karts, creo que recién sacado tu brevete, fue conmigo, ¿no? Sí. En un curso. O sea, Sí. Su padre me dijo, oye, mi hijo es campeón de karts, claro, yo sabía, había leído de él y todo, sí, pero ahora quiero que se meta a los autos, vamos a hacer un curso de entrenamiento. Era un curso en circuito, más que nada pensaban en incursiones en el tema del circuito. Okay. Y definitivamente ahí estaba pues el talento y se nota, yo he tenido muchísimos alumnos, pero se nota el talento y la pasión por lo que estás haciendo. Claro. Porque a veces tienes gente que tiene el talento, pero ves que de repente no le gusta tanto, ¿no? Entonces, un poquito menos de ganas. Cuando me preguntan, yo digo, Mario Hart. Mario Hart, sí, pero ojo, Mario Hart primero ha sido corredor de autos, sí, ¿no? Antes de ser artista, antes del artista, ¿verdad? Él viene a correr, pero no es un artista que viene a correr autos. Es un corredor de autos que se convirtió en artista y ahora está otra vez retomando la pasión, porque aparte en los karts te felicito. He visto un video de la última pasada que metiste en la última curva, en la última carrera que has corrido. El domingo pasado. Espectacular. Me confieso amante de los karts, a nivel amateur he podido hacer, o por préstamo en mi Córdoba de amigos. ¿Corrías karts? No, participé en algunas no muy federadas, no muy legales en las carreritas, pero sí, tanto en kartódromo como en circuitos urbanos. Y es un problema grave el kart porque te cansa, pero uno no se quiere bajar. ¿Qué nivel de diversión le atribuirías a un kart? Del 1 al 10 le darías un 10. 10, sí. Y si no le doy 15. Claro, sí. En verdad, hoy en día estoy disfrutando muchísimo el karting. Como entrenamiento para esto también. No solo como entrenamiento para esto, sino que, bueno, el karting es la modalidad de automovilismo en la que inicio a los 13 años, un poco grande para lo que se estila a empezar. Sí, hay niñitos así. Hoy vas a La Chutana y ves niños de los 5 o 6 años que están trepados y hacen toda una carrera.
como la hizo seguramente, como la hizo, mejor dicho, Matías Sagaceta, que me acuerdo haberlo visto desde los 5 años trepar en un kart, que hoy por hoy ha sido el peruano que más cerca estuvo de la Fórmula 1, por llamarlo de alguna manera, estuvo en la Fórmula 3, hoy por hoy corriendo en GT World Challenge, Claro. con muy buenos resultados. Pero el karting yo lo hago como una escuela en los 4 primeros años hasta que cumplo 17, 16, que me subo a un auto de carrera y desde ahí ya ese ímpetu de adolescente, de joven, Sí. ya no quería saber más nada con los karts, quería solamente subirme al auto de carrera y empecé a correr circuito en el año 2006. Sí, pues casi con 17 años. Yo empecé un campeonato sin tener licencia. Claro. Pero he vuelto a los karts hace como 4 años y de verdad que la pasión y el feeling que le tengo hoy por hoy al karting es mucho mayor a lo que le tenía En aquel antes. momento, sí. Porque además, hoy por hoy tenemos, por ejemplo, en Perú un campeonato que te permite correr con las mismas cosas que tú corres que yo corro hoy en día en la Chutana, en el campeonato peruano, poder ir a correr sudamericanos con mi mismo car, mi mismo motor, poder ir a correr mundiales con... O sea, bien al día en lo técnico. En lo técnico, está muy universal. Y nosotros nos hemos acoplado a las categorías mundiales. Está bien. Entonces, tengo hoy por hoy un objetivo muy serio con el karting, que es tratar de ser campeón mundial de karting en mi categoría. Hoy yo corro en la categoría Master, que es de 31 años a más. Sí, sí. Acabo de cumplir 39 años. Y lo veo muy posible, lo veo muy, muy viable. Creo que mi momento y mis cualidades hoy por hoy en el karting son mucho mejores a las que tuve de chico. Creo que la madurez, los años, la edad... todo eso pesa. Todo eso pesa y te hace ser mucho más constante, rendir mucho mejor en la pista. Otra experiencia fuerte que tuviste como piloto de competición fueron aquellas incursiones que hiciste en los también muy particulares y exigentes caminos de Chile, con un auto brioso, con un auto difícil de llevar por las levas al volante secuenciales, porque tiene mucha potencia, pero todo adelante, como es el Citroën DS3 R3. Difícil. Y en los bosques, sí, Chile también tiene variedad topográfica, pero mayoritariamente, la mayoría de las fechas se concentra en bosques en los que se va muy fuerte. Me costó mucho agarrar el ritmo en el campeonato chileno. Tienen caminos muy, muy difíciles, mucho lomo, y se me complicaba mucho a mí hacer la hoja con los lomos. Tienes todo tipo de lomos. Tienes el lomo que arriba dobla, tienes el lomo que baja un poquito y dobla, y tienes el lomo que baja y sigue bajando y dobla. Entonces yo de verdad me rayaba mucho cómo interpretar eso en la hoja para no llegar arriba y doblar si es un lomo que no dobla arriba, sino que cae. Es que es ciego, no lo ves. Claro. Entonces, yo pataleaba muchísimo y en Chile corres en un sube y baja constante, por todos Una lados. ruleta sube y rusa. baja, sí. Una montaña rusa, perdón. También había mucho este tema de la sombra que comentábamos al inicio, que complicaba muchísimo. El auto, una tracción delantera con muchísima potencia, muy rabioso, en donde tú lo ponías de costado, pero tenía tanta tracción adelante que donde lo pisabas de más, en vez de el carro fluir y derrapar, cuando estabas derrapando y lo acelerabas, iba hacia adentro de la curva. Entonces, no, muy difícil, muy difícil. Me costó agarrar el ritmo, el timing del auto, de encontrar la hoja, cómo escribirla para poder interpretarla y no perder mucho tiempo en los lomos dudando. Y creo que en el mejor momento que estuve en Chile justo cae, no la pandemia, primero cae una revuelta social. Fines del 19. En el fines del 19. Sí, señor. Que yo creo que era la mejor carrera que venía haciendo, muy cerca de Emilio Roselot, que en ese momento era mi principal rival en ese entonces era la R3. Muy rápido el rally. Yo me acuerdo, estuve en las inmediaciones de Osorno, o sea, en el sur, porque era el rally de La Unión, Río Bueno, esos caminos que están ahí cerquita de esa parte, muy bosques, pero muy veloz. Sí, ya en el shakedown por primera vez le había ganado a Emilio, que era el referente en la R3 en ese momento. Sí. En los especiales muy cerca.
Y ahí se corta el segundo día de carrera por la revuelta social y la siguiente fecha nos agarra pandemia y no volví más a Chile. Es verdad, en el Y 2020. no volví O más. sea, hubiese seguido, sí. Tú En querías seguir. 2019 yo iba a terminar el campeonato en Chile. Claro, pero querías seguir Me hubiera avanzando ahí, encantado, claro, me hubiera claro, encantado, sí. claro. Mencionó Ramón Mario muchas veces la palabra lomo por esa experiencia en el Copec Rally Móvil chileno, y Huancayo Valla sí los tiene también, ¿no? En más de un sector natural y uno que también es más para adulto que para niño, que no es tan natural, pero que sí es muy espectacular. Sí, claro. Sí, no, bueno, los lomos siempre van a estar. Yo creo que la experiencia te va enseñando cómo preparar tu hoja de ruta para poder tenerlo más básico. claro. Me hubiese llamado, te daba ahí unos tips en esa época. Porque no es tan complejo, es simplemente el detalle de la hoja de ruta. Porque Sí. hoy en día todos los pilotos, es muy importante la hoja de ruta, sobre todo ahora que solamente hay 2 pasadas. Y hablas con pilotos europeos, con coach de pilotos europeos, todos te dicen, lo más importante es La el hoja. entrenamiento de la hoja de ruta, porque nunca vas a no ser que ya te lo sepas, que sepas la carrera y te la sepas bien, Que ya pasa conozcas, también ¿no? en Que pasa algunas. mucho en Chile, sobre Sí, todo. claro. Sí, sí, sí. En Chile y también el Campeonato del Mundo, ¿no? O sea, el Campeonato Claro, Mundial van claro. ya los pilotos que tienen mucha experiencia, ya se conocen bastante los tramos, ¿no? Pero igual, Sí, mucho. cuando vas nuevo a un sitio nuevo a correr, me parece, La hoja. cuando yo fui a correr, cuando fui a correr a Chile ya tenía bastante experiencia Claro. y no tuve tanto problema, pero Australia, Nueva Zelanda, que yo llegaba y pilotos a los cuales yo les ganaba normalmente en rallies que yo conocía y me metían, pero Bastante. de a 20 para arriba, ¿no? Entonces Ajá. yo decía, ¿qué está pasando? ¿No? Y simplemente era la hoja, ¿no? Y eso que tú dices, el estar titubeando, Son décimas que se vas convierten en titubeando segundos. y ahí es suma. donde pierdes tiempo. Todo Entonces suma. a veces la gente no dice, ve el rally y dice, a ver, parece fácil, pero al final es bien, bien complicado, ¿no? Entonces, No, y sobre todo tú como espectador estás en una parte alta, ves a los carros abajo y ves que de repente vienen una derecha y levantan y dices, es una derecha rápida. Porque Sí, qué fácil desde y, afuera. y claro, cuando estás en el auto dices, ay, chucha, razón, no se Desde ve adentro, nada. Sí, desde claro. adentro No se cambia. ve ¿eh? nada. Claro, Sí, claro. sí, El panorama cambia. Y hablando de cambiar, los que tenemos ya blanco por todos lados, nos hemos acostumbrado a ver los autos de carrera en sus diferentes categorías de expresiones, pisteras o de rally, pero históricamente hace relativamente poco tiempo que pudimos asimilar la incorporación a los rallies, como los rallies son tramo enlace, de estos ahora ya famosos y sobre todo en Perú, UTV. Y en tu caso, ¿por qué la elección de este aparato tan exótico y de tanta espectacularidad y velocidad que es el UTV? A ver, la razón es muy simple. Yo el año pasado corrí algunas fechas en el Rally 4. Un auto me encantó. Bonito, ¿eh? Muy lindo, muy rico de manejar, muy fácil, muy sencillo de llevar y rápido si le encuentras la mano, a como escuchaba A Beto. a Beto que decía el problema de la tracción. A mí me dieron un tip que se lo transmití a Beto en un momento del año pasado cuando éramos rivales. Sí, No le tires tantas vueltas, este auto tracciona tanto claro, tiene torque. que todo es abajito. Sí, sí, sí. Y suena como si no estuvieras avanzando y suena como si estuvieras yendo Pero allá lento, va, pero es lo más rápido. ¿verdad? Que eso me lo dijo Eduardo Castro, que había corrido mucho en ese auto que yo alquilé el año pasado. Pero, a ver, yo siempre he corrido en tracción simple, principalmente por un tema de presupuestos. Ajá. Nunca me ha dado el presupuesto para subir un 4x4. En la época que yo corría la Super 2000, eran los Evos, ahora son los Rally 3 Sí, o los N5. Los presupuestos son muy altos y siempre estoy, pues, bueno, con el Rally 4 me podía meter por ahí entre algunos Rally 3, pero muy lejos de los de punta, muy lejos de los de punta. Y empezando a buscar opciones que me permitan tener un mejor performance que el Rally 4, me encontré con el UTV. Y me encontré con el UTV principalmente gracias a Marquito Bulacia. ah, mira.
Que lo sigo, lo sigo en redes, lo conozco, nos conocemos. ¿Cómo es esa historia con el boliviano? No, nos conocemos creo que del Super Prime que hicieron en Rolex. En abril del año pasado. En abril Sí. del año pasado. El primero de los dos. Ahí nos conocimos, yo ya lo seguí en redes. Sí. Ahí nos conocimos, tuvimos la oportunidad de conversar y vi que ese año él estuvo corriendo en Bolivia, Claro. en UTV, y lo llevaba rapidísimo. Seguramente. Entonces le empecé a preguntar por el UTV y me dice, no, acá yo con el UTV ando adelante de los Rally 3 y les peleo especiales a los Rally 2. Increíble. Entonces dije, ¿le ganas a los Rally 3? A la mayoría les gano. Listo, este es el auto entonces. Y cómo viene el desarrollo, el performance, me ayudó, me dijo, bueno, lo que quieras. Claro, claro. Te puedo ayudar en todo el desarrollo porque ya tengo mucha experiencia, hemos probado mucho. En el UTV y es el auto que con menos presupuesto puedes tratar de estar lo más adelante posible. Y bueno, esa es la principal razón. Lamentablemente todavía no he podido pelear con los Rally 3 como me hubiera gustado. En Asia yo en la noche no veo nada y más el polvo fue desastroso. Teníamos el problema en Asia que se nos metía todo el fesh en la cabina. Sí, claro. Y no veía absolutamente nada. Entonces complejo eso. Perdimos mucho tiempo en Asia. La fecha pasada en Jauja tuve muchos problemas de freno y corrí todo el fin de semana con el check engine prendido que hace que el motor entre en un modo de protección. No lo pudimos solucionar todo el fin de semana. Más la lluvia que lo complicó y muy complicado. Así que espero que este fin sea la máxima prueba, que no tenga problemas con el auto. Hoy día hemos probado y está todo bastante bien. Y ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo que voy a estar un paso más adelante de lo que hice el año pasado con el Rally 4, que me metí por ahí entre algunos Rally 3. Siempre que corrí el Rally 4 estuve medio top 5, top 6. Entonces mi expectativa es poder estar con este auto y con la referencia que tengo, claro, guardando las distancias de lo que maneja Marquito Bulacias y lo que manejo yo y lo que estoy aprendiendo todavía del UTV. Poder estar en un top 5, ¿no? Espero. ¿Qué tema, Ramón, para quienes manejan UTV, como Mario, como tantos más, la tracción en el tipo de especialidad que es el rally, mayoritariamente en Sudamérica, salvo rarísimas excepciones que hay también, se compite en la tierra, ¿no? Bueno, a vos te tocó en tus inicios, porque no, digamos, sí había, pero todavía eran épocas ochentosas en que lo normal era de repente subirse a un auto de tracción trasera, ¿no? Y sin embargo hoy ve uno UTV y lo desparramado que venían en las épocas anteriores con la tracción atrás. Y hoy en día un UTV viene bastante ordenado para la fuerza que tiene, ¿no? O sea, es un auto con una ingeniería hecha para rally. O sea, tremenda suspensión. Más que nada está hecho para rallies todoterreno. Sí. Pero con una adaptación, no digo simple, pero con una adaptación a la suspensión y a la geometría de la suspensión, lo vuelves un auto de rally de súper nivel, ¿no? Sí. Tracción en las 4 ruedas, frena bien, tiene poco peso, tienen buena potencia, motores turbo. Son 200, hoy día ya tienen cambios, ¿no? Hoy día con pádel, Así es, entonces... Ya no tienes el problema de la faja que se paraba volando. Entonces es un auto que, o sea, yo lo he incorporado como una categoría importante dentro del Rally Móvil Perú. Sí. No es una categoría que le gusta, y eso lo podemos decir, no es una categoría que le guste que esté en los rallies a la FIA. Y eso viene, ¿por qué? Porque las marcas apuestan mucho por meter sus autos a las categorías FIA, y en este caso tienes un UTV que les va a poder competir mano a mano, ¿no? Con un vehículo que es mucho más económico, ¿no? A la hora de armarlo, de venderlo al público y de todo. Entonces, todo va por ahí, ¿no? No es que es un poco eso, ¿no? Es un poco la competitividad de las marcas y dicen, oye, yo estoy invirtiendo para que mi carro corra, sea competitivo en rallies a nivel internacional, en categorías FIA, y no me dejes entrar este auto porque nos va a ganar, ¿no? Nos complica. Nos va a complicar un poco, ¿no? Pero
pero yo sí creo que es una categoría que para nuestros países es ideal, que se debería de incorporar. Yo sé que la quieren incorporar en Chile, sino que ahí son bastante estrictos en Reglamentariamente temas hablando, reglamentarios sí. con categorías FIA. Sí. En nuestro país tenemos esa categoría como categoría federada, y yo dije, adelante esta categoría, tengo que dar una copa especial, o sea, una copa, la Copa UTV, Copa Rally Móvil UTV, Claro. porque estoy seguro que va a seguir creciendo, que va a haber muchos pilotos como Mario que no tienen la oportunidad de subirse o la posibilidad de subirse por temas de Económicos. costos o, Sí, de, sí. o de que o Presupuestario. de subirse a un Rally 3, que es un auto ya mucho más complejo y Lógico. más caro, y que con el UTV van a poder hacer un súper espectáculo. Y lo otro que he visto es que yo lo veo ya desde afuera, ¿no? Ya no como piloto desde afuera, Sí. para el público, el UTV Es muy vistoso. es el auto que más, que más le llama la atención, ¿no? Sí, y el año pasado que corrimos en Trujillo, en zonas donde nunca habían visto un auto de rally, veían pasar los Rally 3 y decían, ¿y ese carrito enano? No, se aparecía el UTV y Era como todo un el mundo monstruo, se con esas emocionaba. suspensiones terribles que pasan por todos entonces lados. es un carro que también Llama la da atención. un gran Sí. espectáculo, ¿no? Y hablando, Mario, de la categoría, tenés ahí un grupito de adversarios que no sé si hay camaradería, si son amigos, pero fácil no te la hacen, ¿no? Hay que verlo acelerar al ecuatoriano Jackson Valdivieso, Va a muy un bien, Aníbal ¿no? Aliaga. Va muy bien, Jackson va muy bien, le fue muy bien en Jauja. El sábado sí nos desapareció en Jauja, el domingo le ganamos todos los especiales menos el último, que falló el auto, yo te vi pasar. desde que no, se nos empañó, no se desempañó jamás, un problema terrible, horrible. No tenían No había nada de forma. visibilidad, estuve a punto de estacionarme y esperar que se desempañe el parabrisas porque no había forma de avanzar. Pero sí, Jackson va muy bien. El otro que fue muy bien en Huancayo, no tuvo mucha suerte y que tuvo problemas mecánicos fue Párraga. Sí. Párraga, ¿no? Que es piloto Párraga. local de acá de Huancayo. Sí. No Que corre creo que no ahora está corriendo tampoco. ahora porque no sé qué repuesto le falta. Qué que pena, no qué pudo, pena. Que no pudo comprar, ¿no? Está Aníbal que está en constante aprendizaje, cada vez va mejor. Tiene un muy buen auto. Claro. Le ha puesto todas las cremas a ese, Todo lo a ese mejor. Mm. UTV. Debe ser Todas las salsas, todas las cremas de todas las salsas. Todo lo cocina. Como cuando pides el sándwich ese. Sí. Con ¿Qué todo. quiere que le ponga? Póngale Todo. todo. Ponle Aliaga todo. lo hizo. Aliaga lo ha hecho y bueno, lo ayuda y él está aprendiendo, creo que cada vez va mejor. Está un Oscar Montes. Oscar Montes, ¿Verdad? que está también aprendiendo, su primer año en el rally. Está Chirinos, que no corre rally móvil, que hay que incentivarlo a que venga a correr Que se sume. el rally móvil, porque también Sí, va bien. yo creo que otra vez hablo de Ecuador, no es que vayamos a ir a correr cerca de ellos, pero yo ya lo vengo siguiendo. Bueno, yo los últimos 15 años como instructor, ya casi no estoy siendo instructor, ya casi no, estoy más. Desgraciadamente tengo que dedicarle casi todo mi tiempo al rally móvil para que salgan las cosas no es fácil bien, organizar. lo mejor posible. Como instructor fui casi todas las temporadas, 1 o 2 veces al año a Ecuador a dictar cursos. Y ahí manejé varios UTVs, Sí. porque ahí sí esa categoría está muy desarrollada. Ahí en un rally pueden tener 15 a 20 UTVs. Igual que en Bolivia. Sí, claro, igual que en Bolivia. Entonces, y el automovilismo, la economía, vamos a decir, la parte económica y comercial dentro de los rallies en Ecuador y en Bolivia son muy similares a Perú. Entonces yo estoy seguro que acá también, si es que promocionamos bien esa categoría, va a ser una categoría que va a seguir creciendo y que Bueno, va a seguir dando gran espectáculo. El año pasado eran 3, hoy ya somos 6. ¿Verdad? Y yo creo que va a seguir en aumento. Un par más cortitas. ¿Cómo es hoy, en la actualidad, la vida familiar de Mario Hart? Linda. Mis hijos a mí me cambiaron la vida. Crecen los niños. Te hacen ver la vida de otra manera, desde otra perspectiva. Te hacen entender mucho a tus padres también, porque hasta que no eres papá no comprendes tantas cosas que hacían tus viejos por ti. Es cierto. Y empiezas a valorar mucho más a tus padres también.
Pero nada, tuve una vida familiar muy activa, siempre con mis hijos en las mañanas, trato de estar con ellos por las tardes, trato de, bueno, los fines de semana entre el karting y el rally a veces los tengo ocupados, o viajes, o shows, o trabajo, entonces trato de darles siempre más espacio durante la semana, ¿no? De compartir con ellos, de estar con ellos, de ser un papá presente, activo y que sientan la presencia de su padre. Hay una muy buena foto que posteaste que también yo como padre te emociona, que es en esa carrera, que después vi el video cuando haces la pasada y la última la vuelta fue alucinante. La verdad que no lo digo porque está acá, fue una cosa así de nadie se lo esperaba buena. hasta se quedó casi sin voz el comentarista de la Repito, carrera. repito. Pero lo siguiente es te bajas del kart y de frente vas y está la foto donde vienen tus dos hijos a felicitarte. Eso ¿no? me Entonces, encanta. Qué linda No, secuencia. es hermoso porque yo disfruto que mis hijos puedan acompañarme a las carreras. No los traigo a los rallies porque el rally, yo creo que ellos son todavía muy chicos para ir a meterse, esperar el pase de los autos, se pueden aburrir, más el sol, esto, el otro. Creo que no están listos todavía para traerlos un rally, pero un cartódromo donde pueden estar en los pits sentados con sus juguetes y verme, por ahí que me ven, por ahí que no. Pero son una motivación adicional. Es cierto. Siempre son una motivación adicional y bajar del kart y verlos venir corriendo, sí, claro. es hermoso, es muy rico. Está la Copa Rally Móvil, dentro de la misma está ahora, porque es nueva del año 2026, la Copa Masters para los veteranos. Si existiera tal cosa como una Copa Nacional de Campeón de Autógrafos, Hart se llevaría por robo, pues se le tiran encima a cualquier milímetro de todo el territorio peruano donde vaya para pedirle los autógrafos. Mérito de lo que hace automovilísticamente, mérito de lo que hace artísticamente. Mario, llegamos hasta acá. Muchas gracias por este rato que nos has dedicado. Gracias, que haya más en el gracias. futuro. Y nosotros también llegamos hasta acá. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ti. Por programar un rally de Huancayo que me parece Está lindo. a igual proporción, lindísimo, dificilísimo y lindísimo. Me parece que tiene esas dos características. Tiene todo. Tiene un poco de todo. Gracias por compartir esta primicia, porque en verdad que lo es de que próximamente estaremos muy en el norte del país. Escuché Piura, ¿no? ¿Va a ser en la sierra de Piura? No. Sí. Porque escuché que dijiste el máximo 300. No tan alto, dijo Ferreiro. Máximo ¿no? 340 metros. Así es. ¿Va a ser ahí en las playitas o no? No es cerca de la playa. Me gustaría haber corrido cerca de las playas, pero Como se la dice verdad que alguna las vez. playas del norte que conocemos todos están muy lejos de Piura. Y segundo, que por las playas sí que no hay muchos caminos. Sí. ¿No? Es un poco más en el interior, donde hay una zona que no es, que para mí es el terreno ideal, el terreno de Nueva Zelanda, de Finlandia, del sur de Chile, algunos sitios que son zonas que no son montaña agreste, sino que son como ondulaciones y cerros medianos, y ahí las Chévere. rutas son muy rápidas, muy fluidas y tienes todo tipo de cambio de ritmo, ¿no? Entre tanto, vamos a disfrutar de lo que nos ofrezca un lugar tan especial, tan importante y con tanta tradición automovilística como es Huancayo, para este fin de semana. Tercera cita anual del certamen Rally Móvil Perú. Nos reencontramos el mes que viene con otro podcast. Son más invitados con Ramón Ferreiros, como siempre. Seguramente lo vamos a hacer como Ferreiros nos anunciaba ahora desde Piura. Muchas gracias por la atención dispensada. Será hasta cada momento.